no solo destruyó Jerusalén, la ciudad, él quería quitar ese sistema que estaba estorbando la bendición. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 12, tú serás bendición para todas las naciones, para todas las familias de las naciones, pero los judíos quieren solamente la bendición para ellos. ¿Qué pasa con las piñatas? Siempre hay un chamaco que apaña toda la piñata y ya está, suéltala, dale, no. Pues es igualito, no quieren ser bendición. Dios tuvo que quitarles el sacerdocio y dárselo. Los invito a que lean minuciosamente el libro de Gálatas. Pablo a los Gálatas habla de ese cambio, de no querer regresar a la ley. Cristo estableció su iglesia. Cuando los apóstoles, antes de la ascensión de Cristo, después de la resurrección, le preguntan en Hechos 1:7, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre. Voy a empezar la iglesia, en un ratito viene el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, pero recibiréis poder. Él establece su iglesia. Si un judío quiere convertirse, se convierte a Cristo y se injerta en la iglesia. Aunque la iglesia, y obviamente su palabra, es parte del cumplimiento de Dios en las promesas al pueblo de Israel. Pero Dios eliminó al pueblo judío todas sus ordenanzas, sacrificios, etc. Y es Cristo. Lean el libro de Hebreos. Jesucristo es mayor que los ángeles, que Abraham, que Moisés, que la ley, que los sacerdotes levíticos. Ahora Él es Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros. Él es el nuevo pacto. Él es la luz del mundo. Él es la cabeza de su iglesia, no es la cabeza de Israel. Es la cabeza de su iglesia. Y se quieren mezclar. Bueno, entonces es muy importante entender esto, que Dios ya había profetizado que iba a haber un cambio de lengua. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces, ¿por qué quiero regresar a la lengua? Que no importa, dice, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán. No lo oían. Entonces Dios había preparado ya al pueblo de Grecia. Dios ya tenía preparado a Alejandro Magno para conquistar a los Ptolomeos y que se hiciera esta traducción, porque y vamos a demostrar, por ejemplo, aquí traigo los textos arameos que le llaman hebreo. Vamos a ver la siguiente y vamos a comparar cuando Cristo dice, Isaías dijo, y vamos a ver cuál de las dos es la que realmente se está utilizando adecuadamente. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos precisamente el cambio de hebreo a arameo. Lo hizo Esdras. Encontramos en Nehemías capítulo 8, dice que se interpretaba al arameo vulgar. ¿Qué dice que se interpretaba? ¿Dónde? ¿Quién lo dice? ¿Alguien conoce el manual bíblico de Unger? Creo que la mayoría que ha estudiado algo es famoso el manual bíblico de Unger. Luego también otro comentario muy importante, me encanta porque te hace ver las diferentes posturas sin tendencia. Te dice completo todo lo que alguna opinión tiene y al final él da la suya. Hay otros que nada más dicen, hay otras, pero esta es la interpretación. Tú dices, la otra no supe qué fue. William MacDonald me encanta por eso. En la página 220 dice, comenta, el arameo reemplazó ¿a quién? Al hebreo como lengua. Luego, los levitas traducen al arameo, pues el pueblo había olvidado el hebreo. Matthew Henry, ¿lo conocen? Sí. Un librazo así, etc. Entonces, y además curiosamente utilizó ahí una lista de 13 traductores porque se dieron cuenta que no le parlaban, entonces tuvieron que traducir al arameo. ¿Quién tradujo al arameo? Esdras. Y tenía un equipo de 13 hermanos que conocían del hebreo y lo ayudaban a traducir incluso los mensajes. Aquí se puede ver, si leen todo el pasaje de Nehemías 8, dice que había un púlpito de madera, etcétera, todo eso. Entonces, Nehemías y el sacerdote Esdras escribían a los levitas que hacían entender al pueblo. Los levitas hacían entender al pueblo qué significa. Viene en el texto
sinepisontes, ton lao eis ton nomón, hacer comprender, dar a conocer de modo inteligible, traducir. Significa traducir. La siguiente, por favor. Algo que es muy importante es que también tengan libros no cristianos de griego y hebreo. Resulta ser que empezó a haber un boom en las iglesias de hebreo y yo dije, ay, yo quiero aprender hebreo, pero me das cuenta que había unos como con tendencias. Yo dije, no, yo quiero aprender de los judíos. Y me fui a una sinagoga y resulta ser que estábamos arriba, me recibieron, tenían una biblioteca muy grande. Y me dice, mire señor, ¿y usted para qué quiere aprender hebreo? ¿Usted es judío? Obviamente. Le digo, no, es que soy cristiano y mire, para estudiar el Antiguo Testamento y todo. Y me decían, es que ustedes los cristianos no conocen al pueblo porque son unos ignorantes. No nos conocen y yo. Y dije, si le contesto no me va a querer enseñar. Y dije, ok. Le digo, bueno, sí, por eso quiero aprender hebreo. No, es que usted no entiende nada. Me dice, vamos a hacer un trato. Y me enseñaron la enciclopedia judía, 37 tomos. Y me dijeron, vamos a hacer un trato. Si usted se echa los 37 libros, le enseñamos hebreo. Adivinen qué hice. Me lancé sobre el primer tomo y le digo, ¿puedo empezar ahorita? Sí. Y ahí estuve horas hasta que terminó el tiempo y me dijeron, fuera de aquí ya se tiene que ir. Al otro día estaba tempranito. ¿Y a qué viene? Pues vengo por el tomo 2. Pasen. Y tomo 3, tomo 4. Y cuando llegué al tomo 5 y acabé, fue algo maravilloso porque entendí lo que decían que no entendíamos. Y sí es cierto que no entendíamos nada. Y cuando me dijeron, ¿ya leyó el tema de los idiomas? Sí, a ver, su resumen. Excelente, siéntese, escriba, Aleph, Beth, Gimel, Dalet, etc. Yo, wow. O sea, en realidad querían ellos que yo entendiera que el hebreo de hoy no es el hebreo de antes, no tiene nada que ver. Resulta ser que ya se había perdido aquí de Cristo. A que empezaron a perderlo ya habían pasado 752 años. Hay quien dice, bueno, eso fueron las 10 tribus que se fueron, pero los de Judá estuvieron menos, órale, 605 más 30, 635 años. Un mexicano que se va a Estados Unidos tiene hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, 635 años. ¿Qué pasaría con el español de esos mexicanos que se fueron a Estados Unidos? No existe. Con dificultad en la tercera generación, con dificultad. Además ya vimos que Dios mismo dice que es un pueblo necio e ignorante. Acompáñenme por favor. Pedro nos explica que hay algunas cosas difíciles de entender. Acompáñenme por favor ahí a sus Biblias. Vamos a leer algunos pocos versículos. Vamos, ¿quién me lee Isaías 1:13? ¿Qué dice Dios con respecto al mismo pueblo de Israel? Isaías 1:13. Dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no los puedo sufrir. Son iniquidad nuestras fiestas solemnes. Gracias. Dios ya está harto del pueblo judío. Me traen rituales. No la aguanto. Pero antes en el versículo 3 en Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. No había un conocimiento, no era un pueblo ni culto, ni que gustaran de leer, ni hacían nada conforme Dios decía. En el capítulo 5 de Isaías, en el versículo 13, también dice: no estamos en contra de Israel, solo es lo que dice Dios mismo en su propia ley, en su propia palabra. Dice el verso 13 de Isaías 5:13:
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Vamos a adelantarnos. Oseas, el profeta Oseas habla de dos grandes cambios que Dios iba a hacer, de la mujer amada y la no amada. ¿Recuerdan eso? Y incluso en Gálatas y Romanos, Pablo habla de que precisamente habla del pueblo de Israel que le falló a Dios, que fue un pueblo infiel y que va a amar a un pueblo que no lo buscaba. Y dice en Oseas capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Pues tan solo encontraron uno. También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es Dios que había planeado. Y mucha gente dice: es que la sabiduría, la esencia del idioma hebreo. Dios no quiere la esencia de un idioma, quiere la esencia de su mensaje. Pero hay gente que se aferra, no, es que no es lo mismo cuando tú lees a Shakespeare en inglés a cuando lees una traducción, ¿verdad? Pues sí, pero Dios es el que había dicho antes que lo iba a cambiar, y Dios fue el que guió a la traducción. Y cuando existieron al mismo tiempo, nadie decía que era malo, todo el mundo decía que era perfecta la traducción, que era maravillosa, que no había ningún cambio. Y después resulta ser que ya dicen que no es la buena. Pues cuando estaban las dos juntas que coexistían, nadie puso problema. Fueron destruidos los demás porque Dios así lo estipuló y dio a otros pueblos a destruir eso. Entonces hay muchos pasajes. ¿Qué dice Cristo en Mateo 22, 29? El Evangelio de Mateo capítulo 22. Si puedes ir pasando la que sigue, hermana, mientras. Romanos capítulo 10, aquí Pablo está hablando de su pueblo. Él era judío, él era sacerdote, él era fariseo de la tribu de Benjamín y amaba a Dios, fue educado a los pies de Gamaliel. Entonces, de Gamaliel de hace 2000 años, y es un honor también con el hermano Gamaliel Novelo. Pero en el capítulo 10 de Romano, que dice el verso 1, dice: hermanos, habla Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es para justicia todo aquel que cree. Obviamente, quien no cree, pues de la que se pierde, ¿no? Entonces, él da testimonio. ¿Por qué quieren regresar a un Israel que no ama a Dios, que no hay escritos? En todos los escritos que ahora tenemos, ¿de dónde salieron? Pues ahorita lo vamos a ver. ¿De dónde salen? Si no está en la Biblia, hermano, ¿no la trajiste? Ahí estás presumiendo que la traes. ¿Sí me explico? ¿De dónde salió si fueron destruidos? ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver. Aquí está hablando un hombre que tiene doctorado en lengua hebrea, doctorado de la Universidad de Tel Aviv. ¿Qué es Tel Aviv? La capital de Israel. Es la mera capital, no es Jerusalén, aunque por ahí están queriendo como ponerla. Pero la mera capital de Israel es Tel Aviv. Y ahí mismo con los judíos que me enseñaron sobre Israel, sobre el hebreo, ellos me dijeron: tienes que comprar tu diccionario y todo. Y digo: pues ¿cuánto es? No, se tiene que traer desde Israel. ¿Ok? Y los diccionarios que tengo de hebreo están impresos, adivinen dónde, en Tel Aviv. Entonces, un manuscrito hebreo de Tel Aviv y varios diccionarios, no compré uno, compré varios diccionarios impresos en Tel Aviv y ahí los tengo. Obviamente no me cabían todos en la maleta, pero los hubiera traído. Y este hombre se llama F. Ariel Shaus. Simplemente ustedes en internet ponen esta frase,
F. Ariel Shaw, doctorado en la Universidad de Tel Aviv, y desaparece esto instantáneamente. Y dice, y uno de los principales autores de la investigación explica, muchos estudios aseguran que el periodo del primer templo de Salomón había un nivel muy bajo de alfabetización, por lo que no hubo razón para transcribir textos bíblicos. Yo no lo digo. Los Seleucidas, ¿quiénes son los Seleucidas? ¿Se acuerdan de Alejandro Magno, sus 4 generales? Primero uno bueno y luego el otro se levantó un descendiente, digamos que el primo contra el primo. Los Seleucidas impusieron el idioma griego como oficial desde el comienzo de su dominio, lo mismo que hizo Hernán Cortés con Cuauhtémoc y aquí con los mexicas. Y como oficial desde el comienzo de su dominio, por lo que el griego sustituyó al... ¿Quién sustituyó al arameo? El griego. Fue entonces el griego idioma común de la región ya a partir del siglo IV. El idioma. Siglo IV antes y siglo IV después. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo? 4 antes de Cristo y 4 después de... no, este no tiene ese. Cristo es el centro. Entonces, 4 antes y 4 después. Sin embargo, el arameo continuó en grupos muy pequeños, prácticamente solo los sacerdotes en Judea, más específicamente solo en el templo. ¿Por qué cuando Pablo en Hechos 22 era llevado y empezaron a golpearle, se paró en el templo y empezó a hablar en lengua hebrea? Porque él era sacerdote, él estudió con Gamaliel y solo era en el templo, no era en la calle a la gente no lo entendía, ¿sí? Es como los que hablaban en latín, los sacerdotes estudiaban. Mi primer gramática griega que tuve es una gramática católica que se estudiaba en los conventos jerónimos y agustinos, donde viene griego y latín y vienen diálogos para platicar, el desayuno, la comida y textos bíblicos que se leían en la liturgia, y la gramática griega la aprendí de ellos. Y lo interesante es que yo no encontraba dónde aprender así como un diálogo de griego, más que o puro griego o solo en español. Y ellos sí, porque ellos practicaban y vivían dentro de los conventos y había un diálogo, y ese fue mi primer gramática. Después descubrí el de Davis y muchas gramáticas cristianas que compré. Pero bueno, entonces solo en el templo. El arameo asmoneo, Judea en el 142 a.C. tuvo influencia en textos de Qumran, lo que les decía hace ratito, y el principal lenguaje de textos teológicos no bíblicos de los esenios. ¿Lenguaje qué? No bíblico. Bueno, la cosa es de que el arameo sobrevivió solo hasta inicios del 2 después de Cristo. Después desapareció totalmente. No se habla el hebreo por siglos y siglos. La que sigue, por favor. Bueno, esto es precisamente de las hojas que pude fotocopiar de la enciclopedia judía, que me dieron chance, este tomo 5 obviamente, y nos dice aquí precisamente esta historia. El judeo griego, el primer dialecto creado por los judíos fuera de Palestina, es producto del helenismo implantado en todo el Próximo Oriente a raíz de victorias militares de Alejandro Magno. Hubiéramos leído esta hoja. Mi hermano me decía, yo en unos, ¿cuántos minutos dijo? En 5 minutos tenía, pues aquí son los 5 minutos. Alejandro Magno en el siglo III a.C., ese dialecto no es diferente, sin embargo muy notable al griego clásico. No es diferente. Centros lingüísticos de judeo-griego fueron en primer lugar Alejandría, Cirene, Chipre y Grecia. La Septuaginta, esta es la enciclopedia judía. La Septuaginta, versión de los 70 de la Biblia, los evangelios, la literatura apócrifa y los pseudoepigráfica en griego son productos de la colectividad judeo-griega. Y entonces dice, los romaniotas, como se llamaban los judíos de habla griega, mantuvieron su propia liturgia y predominaron en la cuenca oriental del Mediterráneo hasta el siglo XV. ¿Qué habla?
griega. Por eso me decían, es que ustedes no entienden nada. Porque obviamente uno piensa que como eran judíos hablaban hebreo. Es exactamente igual como si viniera, por decir a alguien, un japonés y dijera, oh, tú mexica, tú mexicano, sí, háblame en mexica. Molcajete, chamaco, petate, aguacate, guajolote. O sea, nuestro idioma, curiosamente, es rico en palabras sueltas, pero no hablamos. Es testimonio de que hubo en el pasado un idioma llamado náhuatl, pero no hablamos náhuatl. ¿Sí? Resulta ser que lo mismo pasa con Cristo. Cristo menciona solo 5 palabras en arameo. ¿Cuánto? 5. A ver, ¿quién me dice 5 palabras en náhuatl? Pues ya se dijo. Molcajete, hasta toponimios, Azcapotzalco, Xochimilco, pero no hablamos. Que yo me sepa, porque digan, ya callen ese chamaco, pues lo oigo desde chiquito, pero chamaco es en náhuatl, bebé, escuincle, ay, escuincle. Pero gente de Sudamérica, de Colombia, de Brasil, de otros que hablan español, oyen chamaco, y no saben qué es ay, se petateó, y todo. Y ahí está un argentino, ¿y por qué se rieron? Porque se petateó. Porque petate es una palabra náhuatl, ellos no entienden. Nosotros sí, porque ha quedado algo, es testimonio de nuestros ancestros, pero no significa que porque Jesús dijo Elí Sabachthani, Talita Kumi, Rabí, etcétera, Abba Padre, ya hablaba arameo. Cualquiera dice 5 palabras, cualquiera, de cualquier antecesor. Entonces los mismos judíos usaron el dialecto griego también. ¿En dónde? En Jerusalén usaron ¿qué? El dialecto griego. Oh, caray, la que sigue, por favor. Por eso es que me decían, ustedes no saben nada, ¿por qué quieren? Es que el hebreo de Jesús, por favor, póngase ahí. Entonces han venido muchas formas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Aquí ya viene la guerra de las lenguas, ¿sale? Resulta ser que la Septuaginta fue traducida y por siglos, desde el siglo III antes de Cristo, y Cristo la usaba. ¿Por qué ahora la atacan y dicen que ya no es? Dice, debido a esto, los judíos hicieron en el siglo II varias versiones griegas que alteradas de la Septuaginta. LXX es lo mismo que Septuaginta. Para combatir las doctrinas que cristianas y detener el uso de la versión Septuaginta, y posteriormente estas versiones alteradas fueron base de los Talmud, textos masoréticos. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Adivinen dónde está. ¿Ustedes conocen el diccionario bíblico ilustrado de Viles Point? Sí. Uno gordo así, tiene un escudo, y ya no lo traje. No sabía que no iba a servir, pero lo dejé. Entonces, es el texto masorético, pero ¿de dónde salió? De este. Agarraron judíos que no estaban de acuerdo, que demostraran que Jesús era el Mesías por la Septuaginta, y dijeron, no, está mal, la queremos cambiar. Entonces, primero cambiaron de griego a un griego alterado, y de ese griego alterado luego lo hicieron en disque arameo, y de ahí viene el texto que le llaman masorético, que está allí. Ahorita lo vemos. La que sigue, por favor. Bueno, ya vamos entendiendo. Del hebreo se terminó, empezaron el arameo, después el griego, la hellenización, y luego en la época de Jesucristo fue la destrucción del templo de Jerusalén. La que sigue, por favor. Bueno, volvemos al texto primero que leímos. O sea, Pablo está hablando de aclararnos a todos, que tengamos bien claro que cuál sea la dispensación del misterio escondido en los siglos de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de Israel.
Gracias. ¿Sí es de Israel? No, No, de los principados y potestades en lugares celestiales conforme al propósito de quién? De Dios. Ya estaba eternamente, lo hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. La que sigue, por favor. Más, como 10 o 15 más. Ya lo vimos, se supone que aquí era otro descanso. Recuerden que empezamos una hora despuesito. Nos vamos una hora pasada. Entonces, más, a la que sigue. Bueno, entonces aquí estamos en el contexto de las lenguas en el tiempo de Jesús, entendiendo el plan de Dios, el trasfondo histórico, cultural, espiritual y profético del pueblo de Israel, la venida del Mesías, testigos históricos, arqueológicos, códices, manuscritos. Y ya estamos en la última parte, ya para terminar. En la que sigue, más, obviamente es la guerra de las lenguas. Ya recordamos lo de la Septuaginta, cómo fue cambiada allí en la isla del Faro. La que sigue, ahí la biblioteca más, ya lo vimos. Esta es la biblioteca, como aquí están las musas. Se llama museo por las musas, como Talía es una de las 7 musas, Terpsícore, la diosa del movimiento, de la música, la danza, etcétera, las diferentes diosas, por eso se llama museo. Cuidaban la cultura, la filosofía, etcétera, y así se guardaba en la biblioteca. La que sigue, bueno, aquí vemos manuscritos. Este manuscrito es del año 200 después de Cristo, es el Evangelio de Mateo, y luego vemos aquí otro que es el Códice Vaticano desde el 400. Algo que hacemos en las clases de griego es que empezamos a practicar desde los manuscritos, y nosotros podemos perfectamente leer el mismo manuscrito y aún 200 años después se lee exactamente lo mismo. Aquí dice Biblios Geneseos, Jesús Cristo, Ios David, Ios Abraham Egenesen, to Isaac Egenesen, son Jacob. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham engendró a Isaac engendró a Jacob. Y el de 200 años, que es más cercano al 100 donde murió Juan, dice exactamente igual, no ha habido cambios. Y si vemos un manuscrito del siglo 5, 6, 7, 8, 10, es igual en griego, igual. ¿Sí me explico? No hay variación, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La que sigue. Recuerden que Jesucristo, aunque nació en Belén, pero se fue a vivir desde bebecito a Nazaret, allí vivió, y todos los apóstoles, recuerden que, ¿se acuerdan cuando están en Pentecostés y están hablando lenguas y la gente está diciendo que estaban borrachos? Dicen, no son galileos todos estos. Ahí se resume todo, eran galileos, ¿sí? Y realmente el ministerio de Jesús fue en Galilea, básicamente. Cualquiera que lea así rapidito Mateo, todo realmente es en Galilea. El capítulo 1 de Mateo es la genealogía de Jesucristo y la anunciación tanto a María como a José, y fue en Nazaret. Capítulo 2 son los reyes en Judea, huyen a Egipto y se regresan. Capítulo 3 es Juan el Bautista. 4, Jesús es tentado, comienza, y dice que se fue a Galilea, que cuando Juan el Bautista fue apresado se fue a Galilea, y aquí empezó el ministerio, y en su tierra fue donde le dieron el libro a leer, el libro del profeta. ¿En dónde están? Galilea de los gentiles. Y si fuera Tokio, Japón, de los japoneses, ¿en qué estaría? Entonces, todos los apóstoles eran de aquí. El capítulo 5 es el Sermón del Monte, y es aquí. 6, 7, 8 bajan, 9 sana, luego cura a la suegra de Pedro. Capítulo 10 los nombra apóstoles. 11 y 12, el 13 acusa a los, es la parábola del sembrador también aquí. 14 y 15 acusan a los apóstoles, a los judíos que estaban aquí de hipócritas. 16 se va aquí a Cesarea de Filipo, es la transfiguración, regresan. 17
18, 19 se encuentra al joven que le preguntan sobre el divorcio, es aquí. Hasta el 20 y el 21 de Mateo va a la entrada a Jerusalén, viene para acá. Capítulo desde el 21 hasta el 28 de Mateo es solo una semana en Jerusalén. Todo eso es en Jerusalén, solo una semana, nada más. ¿Sí me explico? Todo Mateo es desarrollado acá. El ministerio fue aquí en Galilea, la multiplicación de los panes, todo eso fue en Galilea de los gentiles. Y eso fue la última semana. Si tú lees Mateo y haces un panorama y dices, ah, caray, pues sí, ¿a quién le predicaba? A los gentiles. Bueno, la que sigue, por favor. Recuerden que Jesús mismo, Dios hecho carne, le habló a los perushim y a los soferim, o sea, escribas y fariseos, y les decía que ellos quebrantan la tradición de los ancianos. Bueno, ellos decían de Cristo, y Jesús les decía, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso era el judaísmo, esa es la esencia del judaísmo. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Les dice, hipócritas, este pueblo de Dios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nunca el corazón, la esencia de lo que Dios dice está en un idioma. Él es la palabra de Dios, viene desde el cielo mismo, es el Espíritu Santo, no es el idioma no sirvió. Lo mismo que vimos que Pablo les dice a los corintios, en otras lenguas hablaré, pero ni aún así me van a oír. Es el mensaje de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. La que sigue, por favor. Entonces, aquí dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿A quién le dio la llave del reino de los cielos? A Pedro. A Pedro. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo está dando a la iglesia. El judaísmo la tiene cerrada. Cuando hacían un prosélito, le hacéis 2 veces más hijo del infierno, y os llenes del Guena. Más que ustedes, de donde Cristo les dijo en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces es muy importante que entendamos, Dios es el que está haciendo el cambio, no nosotros ahora. Dios lo estableció. La que sigue, por favor. Esto es muy importante de entender. Si algo te quedó de esta sesión, que sea este pasaje de Mateo 21. ¿Sí? Dice, Dios, en resumen, dice que será quitado de vosotros. ¿Qué? Es entender el plan de Dios. Vamos a leer, dice Mateo 21, del 33 al 46. Es una parábola que lo entienden muy bien los judíos, de que viene a quitar. Hoy, otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Todos los profetas. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el padre de la viña, Jesús les está preguntando a los judíos. Aquí está en Israel, es el capítulo 21. Acaba de llegar con el burrito, después sacó a todos y tiene este discurso especial para los judíos. Y entonces Jesús les pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los judíos le dijeron, a los malos destruirán sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Jesús les dijo, ¿nunca leíste la escritura, que es el Salmo 118, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Por tanto os digo que el reino de Dios será que quitado de vosotros y será
ha dado a gente que produzca frutos de él. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes fariseos entendieron que hablaba de él. O sea, más claro, ok, la que sigue así, vamos, prácticos, es la iglesia, la que Dios puso, la que sigue. Fue destruido tal cual Cristo dijo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Vino el general Tito y destruyó, y desde entonces no hay pueblo de Israel en Israel, no hay idioma, no hay nada de Israel. La que sigue, lo que ahora adoran en el muro de los lamentos ni siquiera es templo, porque Cristo dijo que no, que le estaban enseñando el edificio del templo, y él dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Resulta ser que había un patio de los gentiles. ¿Sabes qué? Tú, sucio, cochino, gentil, quédate allá afuera porque mi templo es santo, ¿no? Resulta ser que aquí se quedaban los gentiles nada más ahí esperando al Señor, y fue destruido todo, y adivinen, lo único que quedó, ese lugar tan horrible para ellos, ese es el muro de los lamentos. Hoy van y le hacen, eso es el muro de los lamentos, no es el templo, es solamente una mini barda del patio. Se cumplió la profecía de Cristo que no quedó nada del templo, es Dios quien lo está destruyendo, utilizando como herramienta al pueblo romano, y obviamente ellos le llaman al muro de los lamentos Kotel Hammurabi, y este día es el Tishbah, es un día de lamentos, donde recuerdan todo esto, pero no se arrepienten. La que sigue. Bueno, ya lo leímos. La diferencia entre los textos hebreos y cristianos más. Vamos a ver solo un pequeño ejemplo, porque ya estamos cortos de tiempo. Más, por favor. Hay un pasaje que, más. Aquí, obviamente, el que traduce alto ahí, ese, el anterior. No, donde aparecen las rayitas en fondo blanco. Ahí. Las lenguas, entendiendo así rápidamente. Existieron ciertamente el texto hebreo y también el arameo, pero ¿quién sabe inglés qué significa los? Perdido. Están perdidos. Y resulta ser que esas copias que maltorcieron, que corrompieron de la Septuaginta, hicieron uno que se llamó Aquila, y Aquila después lo hicieron el arameo y fue Onkelos. Fue corrompido, pero también afortunadamente fue destruido en la rebelión de Bar Kokhba. Cuando se va de visita a Israel, hay un monte muy famoso que fue el último refugio de Israel. ¿Cómo se llama? ¿Quiénes han ido a Israel? ¿No han ido? Bueno, entonces no tiene caso que lo platique porque me extendería. La cosa es de que ellos trataron de corromper estos textos, pero Dios utilizó, Él dice, los cielos y la tierra no pasarán, ni mi palabra no pasará. Todo está perdido, no hay nada de hebreo ni arameo. Y la Septuaginta fue usada por Dios, y existen varias traducciones diferentes de donde viene el texto alejandrino, vaticano, sinaítico, y vienen todas las versiones, y la tenemos aquí. Era la que existía en la época de Jesús y 3 siglos antes de Cristo. Es la que existía. La que sigue, por favor. Bueno, Justino Mártir, él vivió en el año 100, de los primeros apologistas cristianos, y en su discusión con un filósofo judío. ¿Los judíos creen en Jesús? No, pues este tampoco. Entonces, Justino Mártir, hablando con este judío, San Justino le manifestó que no puede apoyarse en los maestros hebreos porque rehusaban admitir que la interpretación realizada por los 70 ancianos que estaba con Ptolomeo, rey de Egipto, fue correcta. ¿Qué año? Intentando los judíos desamblar una nueva versión, han extraído muchos pasajes de la escritura de la traducción de los 70 ancianos, por los cuales este mismo hombre que fue crucificado, Jesucristo, es probado de haber sido establecido expresamente como Dios y como hombre, y como siendo crucificado y muriendo. Bueno, la que sigue, hay muchísimo que hablar de esto. Solamente voy a dar este texto, pero hay muchísimos.
tengo una lista de 975 textos comparativos de esta traducción del, se supone, arameo, contra esta de lo que dice en el Nuevo Testamento. El Salmo 22:16, ya lo traigo por si lo quieren ver, dice, el texto masoreto toma palabra como atravesando y horadado. Aquí dice, ¿qué dice el Salmo 22:16? ¿Alguien sabe de qué se trata el Salmo? Sí, Exacto, el Salmo 22:1, adivinen cómo empieza, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Han oído esa frase? Jesús en la cruz, es un salmo mesiánico. Todo este salmo, vamos a ir al Salmo 22 y vamos a analizar esta parte pequeñita, solamente para que podamos entender que se trata exactamente de solamente Cristo en la cruz. Es un salmo donde solamente se referencia a Jesús en la cruz. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. ¿Han oído eso? Sí. Lo mismo que decían en Mateo 27, versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Recuerden que en Juan 19, cuando el soldado le atraviesa con Cristo el costado, atraviesa su corazón. La gelatina, las que hacen gelatina, ¿qué pasaría si una gelatina le cortas con un cuchillo? Se despedaza. Es lo mismo que le pasó a Jesús en su corazón. Dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y él decía, tengo sed, y le dieron vinagre. 16, porque perros me han rodeado cuadrillos de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Déjenme decirles que existen 456 profecías mesiánicas. ¿Cuántas? 456. Yo me lo aprendí muy fácil. De chiquito me enseñaron del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los últimos 4, 5 y 6 me hacen recordar 456 profecías. Es como la mnemotecnia que ellos usan. Son 456 profecías mesiánicas. Hace rato hablaba de que suceden cosas que se salen de nuestro plan y no está conforme lo planeado y nos angustiamos. A ver, cúmplete 456 profecías perfectas. ¿Hasta qué vas a decir cuando te mueras? ¿Qué van a decir cuando se mueran? ¿Qué van a hacerle a tu ropa? ¿La van a jugar? ¿La van a vender? ¿La van a quemar? ¿La van a tirar por ahí? Pues aquí exactamente dice hasta qué van a hacerle a la ropa del mismo Mesías, su cuerpo, su corazón. ¿Cómo vas a morir? ¿Te van a destrozar el corazón? ¿O nada más va a ser un impacto de bala? ¿O te vas a dormir como todo el mundo quiere ahí dormidito? ¿Cómo vas a morir? Aquí dice cómo, pero lo interesante en este momento es el versículo 16. Dice, horadaron mis manos y mis pies. A Jesús, ¿qué le dijo a Tomás? Mete tus manos en mis manos y en mis llagas. Pues déjenme decirle, este salmo, allí está el texto masorético que muchos quieren estudiar. Como dice, tiene el texto hebreo y vemos aquí la palabra Cari, que se las voy a señalar. Esta palabra Ari, esta es la Aleph, la Resh y la Yod, y es Ari. Ariel significa león, pero resulta ser que tiene otra letra diferente aparte
de Ari. Es como nuestro idioma. Es lo mismo hola a hola. No. Gramaticalmente, ¿cuál es la diferencia? Una sola letra H, pero suena hola. Pero no es lo mismo la ola de mar que el hola de cómo estás. Pues lo mismo pasa aquí, cambia todo el significado nada más por añadirle una palabra. Y resulta ser que en el texto masorético dice así, no lo hagas grande, vamos a leer el renglón completo. Dice, después de la línea café, de esta línea café que está el texto transcrito, dice el texto masoreta, toma la palabra por atravesando horadado, que es como viene en el texto griego, y ellos ponen león. Ariel sí es león. En cambio, la letra que cambia el significado atravesando mis manos y mis pies a león no es lo mismo, quedando como un león. Como lo traducen ellos, si ustedes lo leen, dice como un león están a mis manos y mis pies. ¿Es lo mismo? Como león están a mis manos y mis pies. ¿Creen que habla de que Cristo fue crucificado en la cruz y horadaron sus manos y sus pies? Este es solo un ejemplo, pero traigo 973. ¿Quieren que los veamos? Sí. Y entonces dice, ahora, lo interesante es que en la Septuaginta, en esta, la palabra griega que contiene es, adivinen cuál, atravesar. En el Nuevo Testamento dice atravesaron. En esta dice atravesaron. En esta dice león. Shalom Adonai. Y dice, de acuerdo a los rollos de Qumran, les tengo una noticia. Qumran es muy importante, no porque hayan encontrado toda la traducción de los libros antiguos, no. Realmente solo se puede rescatar como 1%. Pero lo que sí se rescató, curiosamente, los textos que arameos del siglo I antes de Cristo son iguales a quien adivinen, al texto de la Septuaginta, demostrando que los actuales textos que los judíos dicen que son sus verdaderos textos no lo son. Esos textos de Qumran, su gran valor es que se dieron cuenta que el arameo de ese entonces es igual a la traducción griega y son mucho más antiguos. Estos son del año 1000 después. La que sigue, por favor. Entonces aquí vienen varios idiomas más, unas 10 veces más. Estos son más textos de lo mismo. Este es un rabino que se llama Aaron Schleifneger. Él lo vi en esta semana y dice que Cristo no es el Mesías porque Isaías 53 no habla de Mesías, que no es Jesús, pero hoy no nos da tiempo, nada más los dejo para que tengan ganas de que lo tomemos. La siguiente, más. Aquí tenemos las 937 citas y tanto que refieren del Nuevo Testamento, refieren al Antiguo Testamento, como les comentaba que Cristo dice, como dijo Isaías, como dice Daniel, como dice Joel, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando Pedro predica, dice, estos no están borrachos. Esta es la profecía de Joel, Joel 2:38, cita también el Salmo 16 y cita también otros textos. Pues todas esas referencias del Nuevo al Antiguo están constatadas. Adivinen de dónde vienen. De la Septuaginta. La que sigue, por favor. Los cielos y la tierra pasarán. Entonces, para concluir esto el día de hoy, hay mucho que hablar, obviamente, de la traducción Casiodoro, de la King James, de hablar del texto Receptus, etcétera, de lo cual no hay mucho tiempo, pero resulta ser que hoy en día apareció un texto aquí que se le llama B19, que es este. Ahí mismo ustedes hablan en el prefacio y dice que es extraído del L19, que es el mismo que fue, según escrito por Maimónides, en el 1008. ¿Cuándo? 1008. O sea, 1008 después de Cristo. Quiere decir que los cristianos en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y este es el siglo 11, no usaron ningún texto hebreo, solo usaban este. Y apareció ahí, estuvo medio escondido. Resulta ser que un hombre, Firkovich, se lo encontró y le llamó L19, lo ofreció en el Museo
en la biblioteca de San Petersburgo, allá en Rusia, y en 1937 lo vendió, y obviamente convino mucho cuando llegó Israel. ¿En qué año regresó Israel a Israel? En 1948. Entonces, lo que hoy los cristianos quieren es de este texto, que lo han tomado como el más antiguo texto, pero ese texto es de 1008 después. Este es del siglo III antes de Cristo, es 14 siglos más antiguo, y este es el que se usaba en la época de Jesús. Y podemos demostrar todas las citas que dicen, vamos a ver, y comparamos el masorético con este, y es igualito a este. Si alguien te dice, quiero este color rojo, y vas a la tienda y te ponen uno rojo y uno verde, ¿cuál es el que corresponde a este? El rojo. Lo mismo pasa, a ver, si cada pasaje que comparas del Antiguo Testamento es igual a la Septuaginta, ¿por qué quieres el otro? Y entonces es muy interesante. Entonces, obviamente aquí este texto, y vino bien, porque ciertamente Dios tiene un plan para Israel, pero no ahorita es el periodo de la iglesia. Va a venir el tiempo del rapto, la tribulación y del milenio, y está preparando Israel para que venga el anticristo y se siente en el templo de Dios, como dice 2 Tesalonicenses. Que nadie se engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que está en contra de todo lo que se llama Dios, y se siente en el templo de Dios. ¿Cuál templo? De Dios. Todavía no hay. Tiene que haber un Israel y regresar, y ya empezó. Y Cristo dice, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Aquí empieza esa generación. Y entonces hubo un hombre judío llamado, podrías hacerlo grande, con esto es la última diapositiva, es un hombre que se llama Eleazar ben Yehuda. ¿Cómo se llama? Eleazar ben Yehuda. Él se acerca al sionismo, a Herz, se acerca a Chaim Weizmann y a todos los del sionismo, y le dijo, ¿qué creen? Yo estoy proponiendo un hebreo para ahora que estamos regresando a Israel, y todos se burlan. Teodoro Herz estaba en una reunión y se burló de él. Dice, ¿qué? Y todos obviamente eran judíos que venían de Polonia, de Rumania, de Alemania, de Yugoslavia, de Rusia, y no tenían, no hablaban hebreo. Entonces dice, ¿qué? ¿Que tú propones el idioma hebreo? Y entonces él dice, a ver, ¿quién de aquí puede pedir un boleto de tren en hebreo? Y todos se rieron, jajaja, nadie, no existe el hebreo. ¿Sí me explicó? Este señor secuestró a su hijo, Eleazar ben Yehuda, ¿cómo se llama? Secuestró a su hijo y dijo, tú vas a ser el primer judío que hable hebreo. Después de 2000 años no había un idioma muerto es muerto. Y entonces él empieza a crear, él era un políglota, era alguien muy calificado en poder inventar lo que él quisiera en idiomas. Hablaba 12 idiomas. ¿Cuántos? 12. Yo tengo sobrinos que allá en Suiza y hablan italiano, francés, etc. Hablan 6 idiomas, pero 12. Y él crea y propone, y por fin dijeron, no sabes qué, si necesitamos un hebreo, pero nadie sabe. Hace ratito hablábamos de nuestra hermana Elena Parker. ¿Elena Parker sabe hebreo? No. ¿Por qué? Yo cuando fui a la sinagoga y estaba empezando a aprender, empezaba yo a hablar en hebreo a los ancianos y se me quedaban viendo así feo. Y yo no entendía lo que ellos decían. Ustedes no entienden, no nos conocen. Ningún judío hablaba hebreo. Este señor propuso y dijo, bueno, ¿y cómo le vas a hacer? Nosotros ya somos viejos y perro viejo no aprende. No, mi propuesta es que les empiezo a enseñar a los niños. Aquí en México, cuando yo era chico, apenas empezaban a implantar el inglés en las escuelas. Y entonces ahí estaba uno aprendiendo. Sí, los papás no sabían inglés, ¿cierto? Pero los niños sí sabían inglés. Hoy en día podemos ver a nuestros hijos que le hablan al inglés casi como si fueran
americanos, hablan re bien. Y pues uno los oye, pues sí, how are you, sí, pero los hijos hablan muy bien el inglés, ¿sí me explico? Pero los mayores no, pero se implantó la educación en México y cada vez ya más gente habla muy buen inglés, ¿me explico? Eso fue lo que hizo este señor Eleazar Ben Yehuda y dijo, les empiezo a enseñar, y en un periódico lanzaba cada 8 días a enseñarle al pueblo de Israel. Por eso los niños, los que ahora son de mi edad, sí hablan hebreo, pero un hebreo moderno, recién inventado por este señor, ¿sí? Y entonces, pero los anteriores no, por eso Elena, sus papás, judíos más viejos como Víctor Ferkovich y otros, no hablan nada de hebreo, solo los nuevos. Es un idioma como el japonés, el francés, que debemos respetar, pero es un idioma nuevo que no tiene un valor espiritual para revelarme las riquezas de la palabra, porque lo inventó un señor que ni quería ser religioso, él no le interesaba la religión judía, él solamente sus raíces, y él inventó el 97% del idioma actual. Bueno, ¿qué objeto tiene saber esto? Saber, aquí la conclusión de este estudio, si me permiten, son 7 puntos chiquititos. Dios tiene un plan de redención al mundo. Número 2, Israel no entendió el plan y se enalteció, pecaron e hicieron propio solo para ellos la bendición de Génesis 12. 3. Dios ha disciplinado y castigado a Israel múltiples veces y no entendieron. Vino Él, hecho carne, personalmente conforme a las profecías, el Emanuel, en la persona de su Hijo, y lo rechazaron. 4. Dios quitó a Israel de poseer las llaves del reino de los cielos y dio a su iglesia, por quien diría el mundo que los ama. Dios quiere decirle a todos, yo los amo, pero tienes que arrepentirse, vas mal, convertidos de sus pecados. Él quiere perdonarnos y darnos vida eterna por medio de Cristo, de su iglesia, no de Israel. Porque Cristo dio su sangre por la iglesia, como dice Hechos 20, Pablo a los de Mileto y Éfeso, el cual él ganó por su sangre. La iglesia no es Israel. Dios no desecha a su pueblo, tiene un plan, los ama. Nosotros debemos amar a los judíos y Dios cumplirá su promesa para el final de los tiempos, pero su iglesia es quien Él usa para bendecir al mundo. 6. El hebreo moderno no es el hebreo que hablaba ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Jesús, ni los apóstoles. Si un judío hoy se regresa 2000 años, no le entienden ni le entenderían. 7 y último, Dios ahora se manifiesta por la iglesia, por su palabra, su espíritu, y Él cumple sus promesas en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas de Dios al mundo entero. Entonces yo los invito a reflexionar. ¿Y por qué doy clases de griego? Y sí, un poquito de hebreo, pero el griego es como se escribió todo el Nuevo Testamento, el 100%. ¿Por qué habrán escrito los apóstoles en griego? ¿Porque hablaban japonés? Porque se hablaba griego al mundo griego. Entonces, si Dios en su voluntad quiso traducir la Biblia, Antiguo Testamento en griego, y todo el Nuevo Testamento de origen, de pluma de los autógrafos en griego, pues Cristo dice ser yo soy el alfa y el omega. Es interesante que Jesús no dice soy el Aleph y el Tau. Jesús mismo se manifiesta como soy el alfabeto griego. Yo soy el alfabeto griego. Yo me manifiesto en griego, el alfa y la omega. ¿O qué creen que quiera decir alfa y omega? Además de que soy el primero
el anterior, el eternamente en el pasado y eternamente en el futuro, pero utiliza el alfabeto griego. Él es la palabra, el logos, Él es el alfabeto griego. ¿Verdad? Pues vamos a despedirnos. Hay mucho, quien quiera saber más, hay una cantidad enorme y podemos hacer. El hermano Gamaliel, pues ya planearíamos, me comentaba que podrían hacerse cursos semanales, quincenales o cada mes, yo no sé, ya se platicará quien lo desee, ¿verdad? Pues ¿te gustaría hacer una oración, hermano? Primero me gustaría, hicimos público con alguien para acabar todos. Primero me gustaría agradecerte a nombre de pues, este pequeño grupo, pero que al mismo tiempo representamos realmente los que Dios quiso que viniéramos para estar aquí y los que verdaderamente amamos las Sagradas Escrituras y amamos el conocimiento, no por conocimiento mismo, sino por revelación de Dios. Y agradecerte tu tiempo, tu preparación, tu disposición, todo el acervo que has recibido de Dios. Toda la preparación. Yo me preguntaba hace rato, ¿cómo Ernesto podrá llegar en la noche a su casa y dormir con tanto conocimiento? ¿Y cómo Pati lo aguantará? No sé, no puedo entender esto, pero entiendo la bondad de Dios, ¿no? Quiero agradecerte a nombre de todos los escuchantes hoy y los que Dios mediante escucharán, porque creo que todos nosotros podemos volvernos comprometidamente productores de tu enseñanza. Lo digo absolutamente con toda convicción, sin halagos. Nos conocemos hace muchos años y no necesitamos de esos halagos, pero creo que Dios nos ha bendecido a todos, ¿cierto? Sí. Y creo que con la ayuda de Dios estaremos muy listos a volverte a escuchar. Esta casa es su casa, Pati, es tu casa, la casa de tus hijas, y siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a estar de pie, vamos a ponernos un poco más cómodos y vamos a darle gracias a Dios. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, aquel que prometiste que vendría, y esa primera promesa se la hiciste a nuestros primeros padres, Adán y a Eva, y a través de los siglos fuiste preparando el cumplimiento de tu promesa, y Cristo Jesús vino al mundo, en el cual hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente Cristo. Y todas las profecías se cumplieron cabalmente, como lo sabemos en tu palabra y hoy lo hemos reiterado, y se seguirá cumpliendo hasta el final, porque Cristo prometió volver y porque Él lo prometió, Él lo cumplirá. Y en espera, Dios nuestro, de esa aparición, nos estamos preparando a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, que es capaz de perfeccionar nuestra vida en medio de nuestros errores humanos, de nuestros pecados, porque tenemos muchos todavía con los cuales luchamos y cada día estamos expuestos a ellos, pero realmente, conforme a las últimas palabras de Ernesto, realmente enviaste a tu Hijo Jesucristo con el propósito de salvarnos, pero es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, y cada día que podemos arrepentirnos de ellos, caminamos hacia la santidad, porque recordamos en tu palabra que también dijiste que sin santidad nadie te verá, y si queremos verte, anhelamos verte. Ayúdanos a vivir en esa esperanza que nos has dado, pero ayúdanos a vivir en la santidad que solamente puede venir de ti mismo. Y por ello, Dios nuestro, te rogamos que bendigas este grupo de hijos y de hijas tuyas y tuyos que han aprendido, que hemos aprendido, Señor, en estas horas que han pasado. Que estas 5 horas, Señor, y más que hemos tenido,
realmente sean como un parteaguas en nuestra vida cristiana, para que profundicemos, Señor, como siempre lo hemos anhelado, profundizar a tu palabra, donde encontraremos tesoros escondidos, porque en la superficialidad del uso de tu palabra solamente se encuentra eso, superficialidad. Pero si profundizamos, y es lo que también tú quieres que hagamos, podamos encontrarnos con aquellas maravillas que no podemos ni siquiera imaginar, con muchas de las cosas que hemos oído hoy. Y por ello te damos gracias, Señor, porque tú tuviste a bien preparar este tiempo en nuestro beneficio, y también, Señor, tuviste a bien enviar a Ernesto y enviar a Patti, a los cuales, Señor, amamos y respetamos con mucho cariño. Y te pedimos, Señor, que tú los sigas bendiciendo, que tú sigas obrando en sus vidas, que sigas, Señor, dando este conocimiento a muchos, y que permitas, Señor, que Él mismo pueda permear nuestras vidas y hacer nuestra parte, porque ningún conocimiento es para envanecernos, para engrandecernos, solamente para quedarnos con Él, sino realmente, Señor, como las buenas nuevas de salvación, que es el máximo conocimiento que hemos podido tener, podamos publicarlo a otros, para que tú, como dice tu palabra, salves a otros y los agregues a tu iglesia, cada día haciendo esta obra maravillosa hasta el día en que Jesucristo venga. Te rogamos, pues, que sigas bendiciendo a Ernesto y a Patti y a sus hijas, y que le sigas dando de tu gracia, y a nosotros también, que nos bendigas. Y ahora, Señor, al volver a nuestros hogares, nuestros trabajos del día, la rutina que nos espera, en fin, que podamos atesorar este conocimiento como un gran tesoro que pueda transformar nuestras vidas y también nuestra vida cristiana. Llévanos en paz, Señor, te lo rogamos, y danos la gracia de volvernos a ver, de volvernos a reunir en tu nombre, porque tú eres el centro, no solamente de la iglesia, eres el centro de la historia, pero es el centro de nuestra vida también. Y por eso queremos, Señor, alabarte y bendecir tu santo nombre. Bendice a tus hijos y a tus hijas, llévales en paz, que tu gracia, que tu bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Dios el Padre Celestial y la dirección de tu Santo y bendito Espíritu les y nos acompañe. Y en el nombre de Jesús oramos a ti y te damos gracias. Amén. Gracias.